Y bueno, está en estos momentos hablando el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para explicar por qué el término de nueva normalidad y cómo se va a regresar a la actividad en el país de manera escalonada. Él afirmó que es importante, sobre todo, explicar la seguridad sanitaria y el plan económico de reactivación, también el plan de regreso a la educación, a la actividad turística y a los protocolos y técnicos que se van a seguir para garantizar la seguridad sanitaria. Entonces dijo que presentará 4 diapositivas. En estos momentos está la conferencia en vivo para explicar cómo será esta reactivación en el país. Todas las instituciones, todas las corporaciones, las empresas, para tener un regreso ordenado, escalonado y bien monitoreado. Presento el semáforo, lo que significa el semáforo. El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo. Funciona como un semáforo de tránsito en el que hay grados que se representan por colores. Noten desde luego que tiene 4 y no 3 colores como el semáforo de tránsito al que estamos acostumbrados. Verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo. Riesgo medio, riesgo alto, riesgo extremo, hasta llegar al rojo. Lo que se ve en la diapositiva es un diagrama, no son datos, son un diagrama de una curva epidémica que podría presentar todas y cada una de las entidades federativas, los 32 estados. Podrían presentar ciudades y zonas metropolitanas. Y como en este momento la mayoría está familiarizada y familiarizado con la curva epidémica, pero reitero que es una gráfica que representa cómo van cambiando el número de casos con respecto al tiempo. Entonces, entre más sube la gráfica, entre más alta es esta figura que parece una montaña, quiere decir que hay más casos. Entre menos alta es, quiere decir que hay menos casos. Y de izquierda a derecha se puede ver cómo va cambiando en el tiempo. Noten ustedes que en todo momento, en las zonas bajas de esta curva, existen pocos casos y otros eventos importantes que ahorita señalaré para evaluar la intensidad de la epidemia, y está en verde. Y luego, conforme empezamos a subir, pasa amarillo, pasa naranja, pasa a rojo, toda la zona de alta transmisión, de alta intensidad, de alta frecuencia de casos es roja, y luego empieza a descender. Esto va a ocurrir en todos los estados a su tiempo. En algunos ya empezó a ocurrir. Cancún, por ejemplo, que es la ciudad más representativa del estado de Quintana Roo, ya pasó por esta curva, ya está en una zona de declive, todavía no está en la zona de mayor seguridad, pero ya está en una zona de declive y en pocas semanas seguramente empezará a cambiar de colores hasta llegar al verde. En la siguiente diapositiva hemos clasificado las actividades sociales y económicas en 4 categorías que dependen de 2 situaciones. La primera es cuál es el valor social de estas actividades, y valor social lo entendemos como que genera desarrollo, genera bienestar, porque se produce una economía que da ingreso a familias, da ingreso a personas, y estas son particularmente importantes cuando ese ingreso se distribuye entre numerosas familias, a diferencia de actividades que generan ingresos pero están concentrados en pocas familias. Son más valiosas las que distribuyen en este sentido. 2 niveles, arriba alto, abajo bajo, en términos del valor social. Y de izquierda a derecha, el número de personas que participan en cada una de estas actividades económicas. Pocas personas, muchas personas, y por supuesto se pueden estimar y contabilizar. Pero para simplificarlo hay 4 categorías: alto y bajo en valor social, alto y bajo en número de personas. Y esto nos da estas 4 situaciones que califican a cada actividad económica. ¿Por qué lo decimos ahorita? Porque iremos anunciando progresivamente qué actividades van a abrir.
Cuando se pase al semáforo en color naranja, como ya lo habíamos comentado y como está estipulado en el acuerdo del 15 de mayo, en el diario oficial, en la parte roja solo están abiertas las actividades esenciales. En la parte naranja empiezan a abrir las actividades no esenciales de acuerdo a estos niveles de utilidad pública, valor social y de personas que participan. Entre menos personas participen, mejor en términos epidemiológicos, porque los contagios, y por eso lo dije al inicio, se dan cuando se juntan muchas personas. La siguiente, por favor. El semáforo tiene estos 4 indicadores. Hay unos elementos técnicos muy específicos que ya iremos explicando en las conferencias de la noche de cómo lo evaluamos, pero son estas 4 ideas: cómo va ocurriendo los casos, cómo van ocurriendo las hospitalizaciones, es decir, cómo cambia la curva epidémica, qué porcentaje de ocupación hospitalaria existe en el momento y cómo se van detectando nuevos casos. Conforme se detectan más casos, la epidemia está más activa. La siguiente. Finalmente, el mapa. El resultado de este semáforo se representa en un mapa y en este mapa se ve cómo están los estados en un momento del tiempo. Esta evaluación se hizo el 28 de mayo, es la más actualizada, es la que entra en vigor el lunes 1 de junio. Este es el estado en que estamos respecto al riesgo epidémico. Y aquí termino con este elemento. Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, así está el país, pero, y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria. Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas, porque ahora el mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas en la vía pública. Y un último elemento de ejemplo es el turismo. Retornando al ejemplo de Quintana Roo, Cancún en concreto, es una de las ciudades que más cerca están de llegar a las zonas de riesgo medio y riesgo bajo, y es muy probable que en las siguientes pocas días, quizá alguna semana, ya podamos anunciar que ha bajado porque se encuentran sus niveles en descenso, sus niveles de casos, de hospitalizaciones, de ocupación, de detecciones, y entonces podría, y eso es muy alentador, empezar a aplicarse el lineamiento correspondiente para la apertura en el sector turístico, precisamente en la zona de Quintana Roo. Eso es todo, presidente, secretario. Bueno, así lo dijo el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Es muy importante. Pasó la estafeta, a partir de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, pasa la estafeta a las 32 entidades federativas para que ellos sean, dijo, los responsables de decidir en qué momento regresan según se garanticen la seguridad sanitaria de la población, sobre todo continuando con las medidas de distanciamiento, las medidas de seguridad sanitaria. Estas no se acaban con la conclusión de la jornada de sana distancia. Esto es muy importante porque dijo que lo que evita los contagios de coronavirus es la disminución del contacto entre las personas, y por eso el regreso de manera escalonada, como ya lo anunció en este semáforo. Pero lo más importante en este caso es que dice, termina la jornada nacional, pero pasa la estafeta con el semáforo a cada uno de los estados para que ellos puedan entonces determinar las condiciones, cuándo están las condiciones sanitarias para poder regresar a las actividades en cada una de las entidades federativas. Y ellos serán los responsables de establecer las aperturas según este número de contagios.